¿Me escuchan bien? Sí, sí. Ok, vamos a pasar al siguiente subtema de nuestro capítulo y ahora vamos a ver herencia autosómica dominante. Eh, ok, esto es únicamente como una estadística. Según la bibliografía, se estima que más de la mitad de los trastornos mendelianos se van a heredar en forma de rasgos autosómicos dominantes. ¿Esto qué quiere decir? Que en los alelos que se hereden desde los padres a los hijos, si se heredan los trastornos autosómicos dominantes, bueno, pues como ya lo sabemos, por su característica de ser dominantes, estos van a tener se van a expresar y que pues prácticamente es el tipo de trastorno de herencia que más se hereda hacia la descendencia. Y pues, debido a sus características dominantes, este tipo de trastornos al ser heredados van a afectar prácticamente a todo el árbol familiar, debido a que este pues se va a mantener presente. Aunque vamos a ver las probabilidades ahorita de que, de que este tipo de trastornos pues sean heredados a la descendencia. Sí, nada más déjame precisar, el concepto de que afecta a todo el árbol, a todo el árbol familiar o a todo el árbol genealógico, no quiere decir que afecte a todos los individuos, quiere decir que habitualmente aparecen al menos algunos individuos en cada generación. Es decir, generación tras generación se están presentando individuos afectados. Por eso decimos que es una herencia de tipo vertical, de lo cual tú nos vas a comentar enseguida. ¿Verdad? Sí. Muy Y bien, bueno, adelante. el rasgo autosómico dominante de estas enfermedades vuelve posible que en algunas regiones específicas del mundo haya mayor prevalencia de algunas enfermedades. En el libro nos marcaba, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar, que es más común en los grupos de ascendencia tanto europea y del este asiático. También, por ejemplo, la distrofia miotónica, que era aún más común en su prevalencia en algunas regiones de Cherbulic. Y pues bueno, estas son algunas de las enfermedades. Ah, perdón. También, por ejemplo, la enfermedad de Huntington, que esta tiene igual mayor prevalencia en algunas regiones nórdicas europeas eh, debido a que, como les digo, y como mencionó el doctor, su característica de ser dominantes tienden a afectar mucho una rama de un árbol, o sea, al árbol genealógico en donde están presentes. No siempre se van a manifestar, pero la probabilidad es bastante alta. Y bueno, este concepto es bastante importante para que entiendan la gravedad que puede llegar a tener una enfermedad de este tipo. Y su riesgo y su gravedad van a depender que estén afectados principalmente un alelo para que esta enfermedad se manifieste, pero su gravedad va a depender en cuanto a si solamente uno de los alelos que se están siendo heredados esté afectado o que ambos alelos vayan a estar afectados, que este se le podría conocer como un rasgo transmitido dominante puro en caso de que ambos alelos estén afectados por el alelo mutado o incompleto, que solamente sea uno de los alelos. No, no, no. Mira, déjame precisar ese concepto, porque eh, siendo la herencia autosómica dominante, basta el concepto clásico de herencia autosómica es que basta con que uno de los alelos esté mutado para que se presente la enfermedad. Es decir, la enfermedad se presenta o en estado de homocigoto, cuando los dos alelos están afectados, o en estado de heterocigoto, cuando solo uno de los alelos está mutado. En esos dos casos se presenta la enfermedad. Los homocigotos presentan la enfermedad de una manera eh, mucho más grave que los individuos heterocigotos. Dominante puro, el concepto de dominante puro es que siempre que el alelo esté mutado, se presenta la enfermedad. La dominancia incompleta significa que puede haber algunos casos
en donde aún con el alelo mutado no se presente la enfermedad por alguna circunstancia. Ese sería más el concepto. Sí. ¿Sí? ¿Alguien Sí. quiere opinar o es allá un ruido que se oye a lo lejos? Parece que es un ruido a lo lejos, doctor. Alguien que no tiene apagado su micro. Bueno, está bien, sí, y no hay ningún problema, nomás. Entonces ahí hubo una confusión a la hora de entender el concepto por parte mía. Sí, y no pasa nada, no te preocupes. No, pues para eso es la clase y para eso estamos aquí. Incluso a veces el propio libro no es tan claro, o ya ves que a veces corregimos algunos conceptos que el libro los maneja de una manera y nosotros los decimos de otra. Yo no sé si viene alguno de los autores del libro y me rebate y dice que no es cierto o lo que sea, pero bueno, al que tienen ustedes enfrente, al mono que tienen enfrente, pues soy yo. Ajá. Entonces establecemos los criterios para la clase. A veces el libro sí trae errores y no es el autor, fue la traducción o lo que sea, pero también estamos sujetos a hacer algunas predicciones o algunas correcciones. También se ha dado el caso de que yo expongo de una manera y luego ustedes mismos en esta clase o en clases de años pasados me corrigen y me dicen, no, es que no es así, mire, porque el libro dice así y además la cosa es así y así. Y de pronto, pues yo no tengo ningún empacho en decir, ¿sabes qué? Que sí tienes razón. O tengo duda, pero lo vamos a revisar. Yo no tengo ningún problema con eso, como no lo deberían tener ustedes. No pasa nada. Muy bien. Sí, sí, sí. Entonces sigamos adelante, pues. Ok, muy bien. Eh, ok, vamos a ver ahora, según esta tablita, la probabilidad que existe de que haya herencia con un alelo mutado en las personas que padecen este tipo de enfermedades. Aquí hay que hacer la diferencia en que en la clase pasada que vimos, recuerdan que era la herencia autosómica recesiva. Bueno, ahí la probabilidad de que se mostraran las enfermedades es aún más difícil porque recuerdan que tiene que estar la pareja y el individuo tienen que tener la manifestación, o sea, el alelo mutado y todo eso. Bueno, aquí va a ser un poco diferente. Y también va a ser un poco diferente la nomenclatura. En la de herencia autosómica recesiva se utilizaban las letras R mayúscula y R minúscula para diferenciar, por ejemplo, en la mayúscula el alelo que está mutado y con minúscula el que está normal. Ahora aquí en este tipo vamos a utilizar la letra D, igual con la misma simbología. La letra D mayúscula va a significar el rasgo autosómico dominante que va a estar mutado y la letra D minúscula va a simbolizar el alelo que está normal, no afectado. Y Ok, en esta espérame. tablita... No, perdón. Sí, espérame tantito. Ya sé que ya te habías arrancado, ya andabas en tercera o en cuarta, pero sí, sí, sí. eh, acuérdense que habíamos dicho que la nomenclatura es solamente para definir cuál de los alelos es recesivo y cuál es dominante, pero no nos habla de enfermedad necesariamente. Por ejemplo, cuando nosotros en el sistema ABO anotamos, si nosotros lo hiciéramos desde el punto de vista de los alelos, nosotros si utilizáramos la nomenclatura genética, A lo tendríamos que poner con mayúscula, B lo tendríamos que poner con mayúscula y O lo tendríamos que poner con minúscula, porque A y B son dominantes y O es recesivo. Entonces, no es una enfermedad, pero el alelo dominante lo ponemos con mayúscula y el alelo recesivo lo ponemos con minúscula. En algunas ocasiones, el alelo recesivo es el normal. Por ejemplo, para las enfermedades, vas a hacer el cuadro de Punnett. Muy bien, muy Sí, bien. para explicárselo. Eso, muy bien. Pero déjenme terminar de explicar mientras su compañero hace el cuadro de Punnett. Déjenme terminar de explicar esto. Por ejemplo, en las enfermedades autosómicas dominantes, el alelo dominante es el anormal, es el mutado. Pero en las enfermedades autosómicas recesivas, el alelo dominante es el normal, es el no mutado. El alelo recesivo es el mutado. Entonces, no importa si el alelo es dominante o recesivo, lo que importa es cuál de los dos alelos es el que produce la enfermedad. Obviamente, si el alelo dominante produce la enfermedad, entonces se trata de una herencia dominante. Y si ese alelo está en los cromosomas autosómicos, es la herencia autosómica dominante. Si el alelo dominante
es el que produce la enfermedad, pero está en el cromosoma X, entonces... ¿Puedes repetir eso? Sí. Queda claro que el alelo dominante en la nomenclatura siempre se pondrá con mayúscula, ¿verdad? Y el alelo recesivo siempre con minúscula. Eso queda claro, ¿no? Sí, doc. Bueno, muy bien. Entonces, pero ser dominante o ser recesivo no es sinónimo de ser causante de la enfermedad. Dije que hay enfermedades en donde el alelo recesivo, es decir, el que nosotros anotamos con minúscula, es el que produce la enfermedad. Y entonces ahí estaríamos hablando de las enfermedades recesivas. ¿De dónde, cómo las terminamos de llamar? Ah, pues depende de dónde esté el alelo. Si el alelo es recesivo, pero está en un cromosoma autosómico, entonces el modo de herencia de esa enfermedad será autosómico recesivo. Ahora, si el alelo es recesivo, pero está en el cromosoma X, entonces la enfermedad será enfermedad ligada al X recesiva. Ahora, pero puede ser que el que produce la enfermedad no sea el alelo recesivo, sea el alelo dominante. Muy bien, es lo mismo. Si el alelo dominante es el que produce la enfermedad y está en un cromosoma autosómico, entonces estaríamos hablando de enfermedad autosómica dominante. Y si el alelo es dominante, pero está en el cromosoma X, ¿qué tipo de enfermedad sería? A ver, diga alguno de ustedes. Es dominante y está en el X y produce Dominante ligado al X. sería dominante ligado al X. Y ahí tenemos los 4 tipos de enfermedades: autosómica dominante, autosómica recesiva, ligada al X dominante y ligada al X recesiva. Esas son los modos de herencia clásicos, los que se basan en la herencia mendeliana. Tenemos otro tipo de herencia que es también mendeliana, pero que casi no mencionamos porque es muy, muy rara. Y eso también ya se los había dicho, nada más que de pronto pues ya pasa desapercibido. Y es la herencia ligada al cromosoma Y. La herencia ligada al cromosoma Y también es mendeliana. Porque un solo gen afectado puede provocar una enfermedad, pero son tan raras que casi no las mencionamos. Pero la herencia ligada al Y no se considera dentro de los 4 modos de herencia clásicos, pero también es mendeliana. Y a esa herencia le llamamos herencia holándrica, con H. ¿Ok? ¿Quedó claro lo que les acabo de explicar? Sí. 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 Ok, Sí. bueno, ya se oyeron muchos sís. Vamos, pues sigamos adelante, pues. Ok. Este modelo es para, pues por así decirlo, predecir qué tan factible es que una enfermedad autosómica dominante se le dé a la descendencia. Y para eso, pues, se utiliza esta nomenclatura y hacemos uso de los cuadrados de Punnett para ver esto. Por ejemplo, este de aquí es el primer caso, en el cual uno de los progenitores tiene un alelo mutado, el otro normal, y el otro progenitor tiene ambos alelos normales. Aquí está esquematizado en esta tabla. Bueno, en este caso en específico, la probabilidad de que la descendencia sea afectada va a estar en el 50%. Si se fijan aquí, al hacer la mezcla de los alelos, el 50% va a salir como afectados y el otro 50% van a salir con los genes normales, que no estén mutados. Pero esto es... sí, adelante, doctor. Mira, nada más vamos paso a paso para que, ya que dibujaste los cuadros de Punnett, pues vamos a aprovechar. Y te pido que mientras lo digo, lo explicaste bien, ¿eh? Lo que dijiste es correcto, está bien. Nomás voy a meter mi cuchara, como para volver a repasar esto, pero tú lo dijiste muy correctamente. El cuadro de Punnett, el que acabas de señalar, es el caso en donde un sujeto afectado de una enfermedad autosómica dominante se casa con una persona no afectada. Por eso, como es autosómica dominante, con uno de los alelos afectados presenta la enfermedad. Por eso es D mayúscula, D minúscula. Y entonces el cuadro de Punnett lo hacemos poniendo uno de los alelos en una de las casillas por fuera, ahí es mero, y el otro de los alelos, que es la D minúscula, lo ponemos en la otra casilla. Y del otro lado ponemos a la persona normal, que al no tener alelos mutados es D minúscula, y ponemos sus alelos por separado en la parte de arriba. Y entonces ya tenemos el cuadro de Punnett. Ahora hacemos las combinatorias y decimos D mayúscula con D minúscula
te da un heterocigoto. Y ahí señalas el cuadrito. Sí, ahí está. Y luego, otra vez, D mayúscula con D minúscula, el de la derecha señala otro heterocigoto. Pero esos heterocigotos, al tener un alelo mutado, son enfermos. Ahora, después combinamos D minúscula con D minúscula, que está ahí en ese cuadrito que nos está señalando Antonio. Y la otra combinatoria también es D minúscula, D minúscula. Y al ser homocigotos normales, esos no son afectados. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, si yo pregunto, ¿cuál es el riesgo de que una pareja en donde uno de ellos es afectado de una enfermedad autosómica dominante y otra persona es absolutamente normal, tengan hijos afectados con la enfermedad? Y entonces ahí está. Cuando ese es el caso, ¿cuál es el riesgo de recurrencia de la enfermedad en esa pareja? ¿Cuál sería? 50%. Exactamente, 50%. Ahí está. De ahí sacamos el 50%. ¿Ok? Ahora, es en el caso de que se case un afectado con una persona sin la enfermedad, absolutamente, con homocigota normal. Fíjense ustedes, cuando nosotros decimos, cuando hablamos del fenotipo, es decir, las características clínicas, sería un afectado con una persona no afectada. Pero cuando nosotros hablamos del genotipo, es decir, de su carga genética, nosotros decimos que es un heterocigoto con un homocigoto normal. ¿Sí se fijan? Es la diferencia cuando yo me refiero a hablar del genotipo a cuando hablo del fenotipo. Son cosas diferentes. Muy bien, ahora nosotros podríamos ver lo que tú nos vas a mostrar enseguida con el otro cuadro de Punnett que tienes acá a la derecha. Sí. Nos vas a mostrar ese caso y ya te dejo ahora sí para que lo expliques. Ok. Bueno, ahora en este otro caso que nos señala aquí la tablita, ahora vamos a tener a los dos progenitores con alelos mutados que tengan una enfermedad autosómica dominante. Si se fijan, por ejemplo, en este lado era el afectado, donde está el alelo mutado y el alelo normal, y acá estaba normal, ambos alelos. Ahora en este caso, el tipo de herencia va a ser esta, y los dos van a estar mutados. Entonces aquí tenemos como que dos posibles vías. En caso de que el tipo de alelo sea dominante puro o que sea un dominante incompleto. Esto es con la probabilidad de que se manifieste la enfermedad, ¿verdad, doctor? Era lo que me había dicho ahorita. Así es. Ok. Entonces, por ejemplo, si es dominante puro, pues la enfermedad siempre se va a estar manifestando, pero en la descendencia va a tener un rasgo de que 3/4 de la descendencia van a estar afectados. O sea, haciendo las combinaciones en el cuadro de Punnett, se dan cuenta que en 3 de los 4 cuadritos va a estar el gen con D mayúscula, o sea, el gen que va a estar afectado, por eso lo marca aquí. Y en estas combinaciones, al combinarse el alelo normal con el normal del otro progenitor, pues va a resultar con 1/4 no afectado. Ahora, si es dominante incompleto, aquí sí va a tener una característica diferente el hecho de tener los alelos mutados. Para empezar, un medio va a estar afectado con la misma intensidad, que son estos dos. El que está aquí abajo, que es el resultado de un gen mutado con un gen normal, este de aquí, y el del otro lado. O sea, esos van a tener la enfermedad, pero van a tener una intensidad de enfermedad, o sea, de manifestaciones clínicas igual entre ambos. Y luego, uno de los cuartos de que van a manifestar la enfermedad van a tener una intensidad mayor debido a que ambos alelos van a estar con la D mayúscula, o sea, los dos van a estar mutados. Por ende, como tienen los dos alelos mal, por así decirlo, las manifestaciones clínicas de su enfermedad van a ser o más intensas o se van a manifestar a una edad más corta de lo que lo harían estos dos. La otra posibilidad es que siendo tan intensa la severidad con que se presenta la enfermedad, los homocigotos afectados pudieran terminar en abortos. Sí, así es. Que es por eso, bueno, ahorita con la siguiente diapo les digo eso, pero recuerden lo que les dijo el doc. Y según el mismo cuadrado de Punnett,
uno de los cuartos en este ejemplo va a estar normal. ¿Sí se entendió este? Sí. Sí. Ok. Entonces, el riesgo, vamos a resumirlo. Si yo dijera, ¿cuál es el riesgo de que se presente la enfermedad cuando dos afectados de una enfermedad autosómica dominante se casan o acuden o son pareja y acuden a la consulta porque se embarazaron y entonces quieren saber cuál es la probabilidad de que su hijo nazca con la enfermedad? Miren, hay algo así. Cuando nosotros nos encontramos a un sujeto afectado de una enfermedad autosómica dominante, pues hay dos posibilidades. Una posibilidad es que sea heterocigoto, porque siendo heterocigoto basta para que se presente la enfermedad, y la otra posibilidad es que sea homocigoto, porque el genotipo realmente no lo conocemos. Lo que conocemos nada más es que tiene o no la enfermedad, y sabemos que al menos uno de los alelos está afectado. Podrían estar afectados los dos. Pero bueno, clínicamente podemos inferir por la severidad de las manifestaciones. Decimos, si está muy severamente afectado, pues cabe la posibilidad de que sea homocigoto. Pero lo que quiero decir es que la inmensa mayoría de las personas que nosotros vemos con enfermedades autosómicas dominantes no son homocigotos, son heterocigotos. Entonces, cuando yo les planteo un problema, muchachos, de un afectado versus un no afectado, nosotros vamos a asumir que el afectado es un heterocigoto, no es un homocigoto. A menos que yo en el problema les diga que es homocigoto, bueno, ya sería otro boleto. Pero cuando yo les diga un paciente afectado de, por ejemplo, síndrome de Marfan, que es una enfermedad autosómica dominante, se casa con una persona normal, con una persona que no tiene síndrome de Marfan. El genotipo que nosotros inferimos es que el Marfan, vamos a ponerle que en este caso para catalogarlo como Marfan, le ponemos M mayúscula, M minúscula, porque sería homocigoto con la enfermedad. Y la ¿Quiere otra que lo persona, vaya anotando como un cuadro de Punnett, Doc? O así mero. Sí, lo que pasa es que iba a utilizar tus cuadros de Punnett para comparar de cuando estamos hablando de la herencia recesiva, porque ahí las cosas cambian y quería aprovechar eso. Pero bueno, Pero al cabo, lo pongo así como lo está diciendo con la M para que no se bueno, confundan. ándale, está bien. Ahí tú haces esa chamba. Entonces, el problema que estoy planteando es, se casa una persona afectada con síndrome de Marfan, ahí es la que nos dibujó Antonio, se casa con una persona normal. Entonces, el afectado es M mayúscula, M minúscula, y el no afectado es M minúscula, M minúscula. Ahí tenemos los alelos. Entonces, cuando yo digo eso, asumimos, como yo no les dije cuál era el genotipo, nosotros asumimos que el afectado es heterocigoto y el normal, pues es homocigoto no mutado. Y ya hacemos ¿cómo se llama? Hacemos el cuadro de Punnett y lo que vamos a obtener son las mismas proporciones que Antonio ya nos había notado. El riesgo de recurrencia de la enfermedad sería 50%. ¿Verdad? Sí. Eso es lo que vamos a hacer. Mi recomendación es que siempre que les plantee un problema, ustedes hagan el cuadro de Punnett. Aunque parezca muy sencillo, mejor hagan el cuadro y luego ya denle respuesta a la pregunta. Ahora, vamos a revolver peras con manzanas, ¿no? Pero para que no se me confundan. ¿Se acuerdan que les dije que cuando les ponga problemas de este tipo, ustedes lo primero que deben analizar es de qué modo de herencia estamos hablando? Lo que acabo de decir ahorita, obviamente el tema de Toño es herencia autosómica dominante. Entonces, el cuadro de Punnett lo razonamos pensando que estamos hablando de herencia autosómica dominante. Pero vamos borrón y cuenta nueva. No modifiques el árbol genealógico. Pero ahora vamos a hablar de una enfermedad. Yo voy a decir, ¿cuál es el riesgo de que una pareja tenga un hijo afectado de una enfermedad autosómica recesiva cuando se casan un sujeto portador, pero clínicamente normal, con una mujer normal? Y vamos a asumir que la enfermedad recesiva, no se me ocurre ahorita una, pero que empezara con M también. La fibrosis es recesiva, ¿no? La fibrosis es recesiva, pero si quieres no cambies las letras, nomás Sí, la sí, fibrosis quística. No cambies las letras. En este caso, el portador sería F mayúscula, F minúscula. Ese sería el portador. Es clínicamente sano porque es recesiva.
Y el sujeto normal o la persona normal sería F mayúscula, porque es un sujeto completamente normal. Bueno, si quieres sí hazlo para que vean cómo las cosas cambian. Nomás recuerden que ahora estamos hablando de una enfermedad autosómica recesiva. Entonces, el alelo del portador sería F mayúscula, F minúscula. Es heterocigoto. Pero se fijan que mientras que en las dominantes el heterocigoto es afectado, en las recesivas el heterocigoto es portador, pero clínicamente sano. Esa es una diferencia. Y Mi F mayúscula y mi F minúscula se parecen mucho. no te preocupes, F mayúscula. Bueno, pero esta es la mayúscula. De acuerdo. Y arriba también es mayúsculas. Ah, ok. ¿Es un homocigoto con un heterocigoto entonces? Es un homocigoto, sí, porque es homocigoto normal. Ok. Y siendo normal, para las recesivas es F mayúscula. Sí, Porque sí. en las recesivas el alelo mutado es el minúscula. Así, ¿verdad? Así, exactamente. Entonces, y nosotros hacemos el cuadro de Punnett. Fíjense que cuando hacemos el cuadro de Punnett, ahí está, ahí les da F mayúscula. Si quieres, no pongas la diagonal, nomás pon F mayúscula, una al lado de la otra y con eso es suficiente. Ok. Ahí está. Esos son homocigotos, los dos mayúsculas normales. Y ahí es F mayúscula, F minúscula, es heterocigoto, F mayúscula, F minúscula, heterocigoto. Y si heterocigotos, también portadores. Entonces, para este caso, tendrían la probabilidad de tener 50% de riesgo de ser portadores, pero clínicamente normales, y el otro 50% de ser homocigotos absolutamente normales. Si la pregunta para este caso fue, ¿cuál es el riesgo de que ellos tengan un hijo afectado? El riesgo prácticamente sería 0. El riesgo, debo decir que nunca es 0, sería el riesgo de la población, porque ¿qué tal si sufre el otro alelo, como habíamos dicho, el alelo normal, ¿qué tal si sufre una mutación? Una fue una mutación heredada por el papá y la otra mutación fue de novo. Ese fue el caso que cuando estaba hablando Gerardo Gamaliel se dijo, pero el riesgo es muy poco probable. Por lo tanto, nosotros le decimos a la pareja que el riesgo es muy, muy bajo. Sería el riesgo de mutación, que sería como un o algo así. Pero fíjense cómo el análisis se hace diferente dependiendo del modo de herencia del que estemos hablando. ¿Por qué les digo esto? Porque les voy a poner, otra vez les repito, varios problemas y ustedes lo primero que tienen que hacer es situarse en el modo de herencia del que estamos hablando y a partir de ahí hacer el análisis. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el riesgo de esa misma enfermedad autosómica recesiva? ¿Cuál sería el riesgo si los dos son portadores? Y entonces el de arriba ya no sería F mayúscula, sería F mayúscula, F minúscula. Y ahora sí. El riesgo de que tengan la enfermedad, Cuarto, ¿no? El riesgo de que tengan un hijo afectado. Y en ese caso, el afectado sería solamente el que tenga F minúscula, F minúscula. Sí, o sea, en este caso... ¿Y si lo pones de otro color? Sí, porque se parecen a tus Fs, como bien dices. es que está difícil hacerlas con el mouse. A ver, le voy a poner de otro color la F minúscula, ¿ok? Bueno, pero tienes más habilidad que yo, eso sí. Y nos estás ayudando bastante con esto, porque es prácticamente tener el pizarrón en línea. Entonces, pues sí, te agradezco que lo estés haciendo. Muy bien. Aquí sería una F minúscula con otra F minúscula. Y aquí otra F minúscula. Y de este lado una F mayúscula. Exactamente. Aquí una F mayúscula. Y aquí una F minúscula. Es correcto. Entonces, la pregunta es, cuando se casan dos portadores de un gen mutado para una enfermedad autosómica recesiva, como en el caso de la fibrosis quística, ellos acuden a la consulta, vienen a la consulta y ya sabemos que los dos son portadores. Y quieren saber cuál es el riesgo de que ellos tengan un hijo afectado de fibrosis quística. ¿Cuál es la respuesta? 25%. 25, sí, exactamente. ¿Sería solo este? Sí, ¿no? No, es que acuérdense que en el caso,
qué bueno que dijiste que solo ese, porque ¿cuál es el alelo afectado o el alelo mutado en las recesivas? ¿El mayúscula o el minúscula? El minúsculo. El minúscula. F mayúscula es un sujeto absolutamente normal para Ah, las ok, ok. recesivas. Ya, ya. Es que era Ah, recesiva, sí es cierto. es recesiva. Entonces, ¿cuál sería el cuadrito del afectado? Ese mero. Acá. Ese mero. Vuélvete al cuadro de las dominantes. Cuando Ok. hablamos de dominantes, ahí decimos, todos los que tengan mayúscula serán afectados. Son los dos cuadritos de arriba. Estos de Tienen acá. mayúscula, minúscula, son heterocigotos, pero son afectados. Y los de abajo son minúscula, minúscula, esos son normales. Vean pues cómo, dependiendo del modo de herencia, la interpretación es diferente. Pónganse abusados con eso para que no se vayan a confundir. Por eso, aún cuando estamos hablando de las dominantes, quise que regresáramos a las recesivas. En Sí, muy este bien. caso, para el caso de las dominantes, con que haya un heterocigoto afectado, el riesgo es 50% para la descendencia. Pero en el caso de las recesivas, solamente en el caso de que ambos sean heterocigotos, habría un riesgo del 25% de tener la enfermedad. Pero si un heterocigoto se casa con una persona absolutamente normal, el riesgo de la enfermedad nunca es cero, dijimos, es el riesgo de mutación del alelo, pero prácticamente sería cero. Y para propósito de los problemas, cuando yo diga eso, ¿qué tal si se casa un portador con una persona absolutamente normal? ¿Cuál es el riesgo? Ustedes deberían poner el riesgo es cero. Ajá, sí. ¿Eh? Entonces, bueno, abusados con eso. Ahora, en las autosómicas, sean dominantes o recesivas, ambos sexos se ven afectados. Ya tocará cuando hablen de las ligadas al X, porque ahí vamos a tener que diferenciar de cuando una pareja viene a la consulta y nos pregunta cuál es el riesgo, nosotros tendríamos que diferenciar cuál es el riesgo si se tratara de un niño, el que están esperando, o cuál es el riesgo si se tratara de una niña, porque en las ligadas al X los riesgos cambian dependiendo del sexo, pero eso lo vamos a ver luego. Muy bien, Así adelante, es. adelante. Ok, esto ya lo borro, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. ¿Sí les quedó claro a todos? Sí. Muy bien. Pero bueno, estos dibujos en los cuadrillos de Punnett que les hice son solo algunos ejemplos de las posibles combinaciones que puede haber. Vamos a ver que vamos a ver ahora este caso. En el caso de que los homocigotos para los fenotipos dominantes vayan a estar afectados ambos progenitores, pero una característica de estos es que son muy infrecuentes. Ahorita en el cuadrado de Punnett que hicimos anteriormente, donde ambos progenitores tenían un alelo mutado, habíamos dicho que los que tenían, o sea, la descendencia que heredaba ambos alelos mutados, muchas de las veces tendían a terminar en abortos. Es por esto que este tipo de combinación de alelos es muy infrecuente, porque pues prácticamente, bueno, en la bibliografía no mencionaba porcentaje, pero decía que la gran mayoría terminaba en un aborto o moría en las primeras semanas de vida. Claro, los homocigotos entonces eso lo Así podemos es. tomar así como una frase. Los homocigotos mutados para alelos o para enfermedades autosómicas dominantes, la inmensa mayoría termina en aborto. No todos, pero la inmensa mayoría. Es lo que tú dijiste, nomás lo repetí. Muy bien, Eso adelante, sí. adelante. Y ahora también puede haber el caso en el que el emparejamiento sea entre dos heterocigotos, o sea que los dos progenitores tengan un alelo mutado. Este era el ejemplo que vimos en el cuadro anterior, en el cual 3/4 de la descendencia de estos heterocigotos van a estar afectados y solamente 1/4 va a estar normal. Es el cuadrito que hicimos de este lado en la diapositiva anterior. Sí, miren, vamos a poner, digo, no por estigmatizar ni nada, pero como es tan claro el ejemplo clínico, por eso solamente lo pongo. Y además porque se da, dos pacientes afectados con acondroplasia se casan y entonces sus riesgos son justo estos. Si yo preguntara, cuando dos pacientes con acondroplasia se casan, ¿tienen probabilidad de tener, cuál es la probabilidad
de que puedan tener hijos no afectados con acondroplasia? ¿Cuál sería la respuesta? Ahorita, Un cuarto. vamos a mencionar cuarto. primero lo de la acondroplasia, Doc. Ahorita más adelante en otra diapositiva. Ándale, ya me adelanté. Bueno, no importa, pero exactamente, la respuesta es un cuarto. Vean ustedes, pues, que si nosotros hacemos el cuadro de Punnett y entendemos bien, no se nos revuelve esto de los alelos dominantes y recesivos, nos va a resultar demasiado fácil poder contestar los problemas. Muy bien, adelante. Sí. Y bueno, a continuación, en el libro mencionaba algunos ejemplos de enfermedades autosómicas dominantes, mencionaba un poco de ellas y cómo es eh, o sea, cómo se representan Tu sus alelos. expresión. Sí, Ajá. su expresión, perdón. Una de las enfermedades como ejemplo que mencionaba aquí era la enfermedad de Huntington, que pues como ya sabemos, suele manifestarse como una alteración pues nerviosa en la cual hay movimientos em, Sí, sería aberrantes, por una así alteración decirlo. neurológica, diríamos, más que Ajá. nerviosa. Está bien, ¿no? O sea, sí da para entenderlo, pero diríamos neurológica, ¿ok? Sí, así es. Bueno, muy Y bien, adelante. este tipo de enfermedades es de carácter autosómico dominante. Eh, Algo que mencionaba en el libro es que este tipo de enfermedad tiene su variación según si el resultado de la progenie es heterocigota o si sea homocigota. En el caso de los heterocigotos, o sea que de los alelos que reciba como herencia solamente uno tenga la alteración, este tipo de enfermedades muchas veces se manifiesta con síntomas un poco leves y en una edad un poco más avanzada, a diferencia de que si ambos genes resultan afectados, o sea, que sea un individuo homocigoto. En este caso, muchas de las veces la enfermedad se manifiesta de forma muy brusca y igual, como lo habíamos mencionado, una gran mayoría de estos pacientes pueden terminar en abortos. Es aquí la diferencia en saber si únicamente uno de los padres tenga el alelo mutado o si sean ambos de los padres, para ver ahora la probabilidad de que sea un homocigoto o un heterocigoto en la Sí, descendencia. muy bien. Nada más déjame precisar el término brusco, porque brusco puede dar la idea de que es de aparición repentina. Es correcto, podemos decir brusco, pero nomás quisiera apreciar que no es repentino. Habitualmente la enfermedad no se presenta al nacimiento, puede aparecer, no sé, de la adolescencia en adelante hasta la juventud tardía o en las etapas tempranas de la edad adulta. Y entonces en ellos se presenta, cuando hablamos de un homocigoto, se presenta de manera más severa y más temprana. Eso ahí quedaría englobado el término de brusco que Antonio mencionó. Muy bien, Sí, adelante, Antonio. muy bien. El siguiente ejemplo era la acondroplasia, No, que regrésate y de cualquier manera menciona las características clínicas, nomás para que queden ahí. ok. Las características clínicas de la enfermedad de Huntington son estas que están aquí en la imagen. El principal por el que se entiende más que tiene la enfermedad de Huntington son estos movimientos coréicos, que van a ser los movimientos poco coordinados de las extremidades, tanto de brazos, pues, y de las Superiores como piernas. inferiores, ok. Ajá. También va a haber la lentitud de los movimientos, poca coordinación de estos, hay una contracción lenta y exagerada de los músculos, y muchas veces se relaciona a que este tipo de pacientes tienen un desarrollo intelectual no tan normal como una persona que no tenga esta enfermedad. O sea, muchas veces tienen lentitud de pensamiento, eh, se dificulta o sea, no se pueden concentrar bien. La planificación en estos pacientes a veces es muy baja. También suelen tener depresión, apatía, ansiedad y pues cólera. O sea, podríamos decir que estos pacientes, como tienen su afectación neurológica, su desarrollo no es el adecuado como una persona que tenga sus alelos normales. Ujú. Muy bien. Ok, vamos a ver ahora la acondroplasia, que pues va a ser un trastorno esquelético de tipo dominante incompleto que va a causar enanismo. En este tipo de herencia,
va a ser incompleta y va a ser el ejemplo como lo habíamos mencionado ahorita, en el cual muchas veces esto va a ser descendencia de un hijo homocigoto con dos heterocigotos. Es el ejemplo que habíamos visto con el cuadro de Punnett. Claro, Aquí es un hijo homocigoto que nació del matrimonio de dos padres que eran heterocigotos, ¿verdad? ajá, de dos Muy bien. heterocigotos. Era la combinación que veíamos de D mayúscula y D minúscula con otro padre D mayúscula y D minúscula. Aquí se daría un hijo homocigoto. Entonces, este hijo homocigoto es el que va a manifestar la enfermedad tal cual. Y en este tipo de herencia, únicamente un cuarto de la descendencia va a resultar normal. Pues también igual no es por estigmatizar ni nada, pero pues muchas veces hemos visto a personas que tienen acondroplasia que suelen emparentarse entre ellos, o sea, suele haber matrimonios entre personas con la enfermedad. Y no sé si alguna vez hayan visto, pero cuando tienen descendencia, la probabilidad de que el hijo tenga la enfermedad van a ser de 3/4 en caso de que sean ambos, por ejemplo, heterocigotos u homocigotos, y solamente un cuarto va a resultar normal. Es por eso que se puede ver a una pareja de dos pacientes con acondroplasia, perdón, que tengan un hijo que sea normal y que tenga altura y pues el desarrollo musculoesquelético normal. Tengo una pregunta para todos. Puede contestar el que sea. Acude a la consulta una persona que no tiene acondroplasia, pero que refiere que sus dos padres son acondroplásicos y quiere saber cuál es la probabilidad. Él acude con su pareja, la cual tampoco tiene acondroplasia, los dos son clínicamente normales, pero él es hijo de padres acondroplásicos y quiere saber cuál es el riesgo de que cuando tengan hijos, cuál es el riesgo para cada embarazo de tener hijos con acondroplasia. ¿Cuál sería la respuesta? Según yo, Casi nulo, ¿no? el riesgo es nulo, ¿no? Porque si es dominante y él no lo presentó, quiere decir que no tiene el alelo. Exactamente. Esa es la respuesta. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Quién? ¿Alguien iba a... O sea, el riesgo, si nosotros queremos ser más precisos, el riesgo sería el riesgo de mutación de novo en la población, pero sería el mismo riesgo que puede presentar cualquier otra persona o cualquier otra pareja. Pero para propósito de análisis en los problemas que les planteé, pues el riesgo sería 0. ¿Verdad? Así es. Muy bien, adelante. Espere, por ejemplo, si es el hijo homocigoto de dos heterocigotos, en el cuadro sería el cuadrito de las dos mayúsculas, ¿verdad? Sí. No, estamos hablando de herencia dominante, No, acuérdense. dos minúsculas, porque este es dominante, Frida. El de las dos mayúsculas sería un homocigoto. El que causa en las dominantes el alelo mutado es el mayúscula. La mayúscula, sí. Entonces, si tiene las dos mayúsculas, significa que los dos alelos están mutados. Entonces tú misma contesta, si los dos alelos están mutados, ¿tendría la enfermedad o no? Sí. Sí, tendría la enfermedad. Entonces no son el que tiene las dos mayúsculas. El que tiene las dos mayúsculas estaría más severamente afectado. Entonces, ¿cuál sería el normal? Ah, no, yo me refiero a una persona con acondroplasia, el de hijo homocigoto de dos heterocigotos. Ah, bueno, el hijo homocigoto, mayúscula, mayúscula. Sí, ¿verdad? En ese caso, sí, serían las dos mayúsculas, en ese caso. Si es un Sí, hijo en homocigoto. el caso que vimos al inicio, no el que acaba de decir, Doc. Sí. Sí, Ok. pero mi pregunta es, ¿cuál es? A ver, entonces No, tú, sí entendimos. ok, pero ahí te va, a ver, tú misma, ¿cómo es este muchacho que acudió a la consulta y que no tiene la enfermedad, pero vino a preguntar cuáles eran los riesgos? ¿Cómo es su genotipo? A ver, tú contesta, ¿cómo es? Hetero. Ah, No, no. si No, fuera no, no. heterocigoto, si fuera heterocigoto, tiene un Sí. alelo mutado y tendría la enfermedad. No, pues está normal.
Sí, pero cuando hablo de genotipo en este caso aplica o es homocigoto mutado, es decir, mayúscula, mayúscula, o es homocigoto, o heterocigoto, es mayúscula, minúscula, o es homocigoto normal, minúscula, minúscula. El caso del varón Sí, que sí, acudió a sí. la consulta, ¿cómo era el genotipo? Homocigoto minúscula, minúscula. Así es, homocigoto normal, minúscula, minúscula. Ese sería su Ok. genotipo. ¿Ok? Sí, sí. Eso aplica cuando hablamos de las dominantes. Cuando hablamos de la herencia autosómica dominante. Si nos cambiamos a hablar de la herencia autosómica recesiva, Sí. cambien su chip y ustedes consideran ahora que el alelo que produce la enfermedad es el minúscula, ya no es el Ujú. mayúscula. Oiga, Por eso- doctor, sí. permite, disculpe la interrupción. No, es que tenemos un examen ahorita en 5 minutos de pediatría. Nada más, queremos pedir permiso de salirnos con anticipación. No, sálganse ya, porque en realidad ahorita ya nos quedan como 8 minutos, pero para que tengan tiempo sin ningún problema de estar todos listos y que no vayan a perder este tiempo. Nos veríamos mañana y continuamos. Muy bien, Antonio, las cosas Ok, van muy bien. Me gracias. gusta mucho cómo has estado exponiendo. Ok, Y bueno, gracias, Doc. espero que les vaya bien en su examen, muchachos. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Cuídense. Sí, perdón. ¿Alguien quiere decir algo? Ok, nos vemos mañana entonces. Ok. Hasta mañana. Bye.